Buenas noches, compañeros. Bueno, doy inicio a este conversatorio. Les presento a mi compañera Indira Rojas y mi compañero Andrés Felipe. Bueno, hoy nos toca un tema muy interesante que vamos a debatir el día de hoy, que es el burnout. Bueno, cuya tradición al castellano, o sea, hacia nosotros, el significado es estar quemado en el ámbito laboral. Empezando en el momento, en la actualidad, es un síndrome de burnout o síndrome de estar quemado, como dije anteriormente. Consiste en un estado de agotamiento, esta es la palabra clave, físico y mental y emocional causado por el cansancio psíquico o estrés que surge de la relación con otras personas en el ámbito laboral. Este síndrome consiste en un estado también de estrés agudo, ya sea por la ocasión. También, hablando desde el marco teórico, Freud Darger en 1974 utilizó por primera vez este vocablo de burnout para referirse a los problemas de los servicios sociales, pero fue Christina Marshall quien comenzó a divulgarlo en el Congreso Anual de la Asociación Americana de Psicólogos en 1977. Te vamos viendo cómo va evolucionando este concepto. Ella utilizó esta expresión para referirse a los trabajadores a los servicios humanos después de meses o años de dedicación, acababan quemándose. Entonces, más adelante la vamos a profundizar. 1974, este psiquiatra Herbert Freudenberger relaciona estados de ansiedad y depresión con un estado al que él denomina to burn out, pues que eso traduce o es el sinónimo de estar quemado o consumido, ya que la respuesta era la pérdida de ilusión, de absentismo, conductas evitativas y la renuncia, ¿sí? En su trabajo observa que esos cuadros que se presentan pues daban al individuo en el individuo eh, por la educación rígida, las competencias con capacidad de ejercer el poder y de inspirar confianza, lo que llenaba pues o llevaba a que ese cuadro se presentara en enfermedades especialmente de dirigentes. También por acá nos dice que ese síntoma, pues ese trastorno es un conjunto de síntomas y signos médicos, biológicos y psicosociales que son inespecificados y que se desarrollan en la actividad laboral como resultado de una demanda excesiva de energía. ¿Qué significa eso? Que las personas, pues, digamos que se esfuerzan demasiado para poder alcanzar objetivos que no pueden, en ocasiones no se pueden alcanzar y eso les puede generar como frustraciones, estrés, cansancio. Entonces, a un punto en el que pierden el interés por realizar dicha labor. Sí, compañera, normalmente, como lo vemos en la cotidianidad, la insatisfacción laboral en muchos de los cargos, aunque es muy marcado en los diferentes textos que se abordaron, como profesiones como enfermería o medicina, en los diferentes ámbitos laborales también esto se ve mucho debido a la insatisfacción laboral. Normalmente, en su gran porcentaje, las personas trabajan por una necesidad que normalmente llega a un estrés laboral por diferentes condiciones, ya sean individuales, que se trasladan a lo laboral, ocasionando problemas de salud física y mental, que normalmente van a afectar un rendimiento de la persona como tal en su desempeño. Sí. Quiero mencionar, y es muy importante lo que usted decía, regularmente, digamos, se da en temas en profesiones médicas, pero también ya en la actualidad y desde antes se da en todas las profesiones. Entonces es muy importante, de acuerdo también a lo que usted decía, es muy importante, digamos, cuáles son esas causas principales para detonar este síndrome, ¿no? Entonces, un trabajador puede sufrir un síndrome al estar expuesto durante un largo periodo de tiempo a situaciones laborales, ¿no? Es largo y digamos que hay que diferenciarlo del estrés, ¿no? Que es otro tema aparte. Una de las causas principales es un estado de sobrecarga emocional por permanecer en contacto de forma continua
con personas en determinadas situaciones, como por ejemplo, con un alto grado de dependencia o gravemente enfermas, o situaciones también en los trabajadores que se hayan inmersos en climas en los que prevalecen emociones como el sufrimiento, la angustia o la desesperanza. Compañera, para poderte complementar un poco lo que acabas de decir, ese síndrome nos plantea como causa, bueno, nos dice que el agotamiento del trabajo presente en ese síntoma o ese síndrome, pues puede ser el resultado de varios factores y pueden presentarse normalmente cuando se dan las condiciones tanto a nivel de la persona, es decir, lo que tiene que ver su tolerancia al estrés, a las frustraciones, a cómo él maneja ese aspecto, como a nivel de organizaciones, es decir, ¿cómo está definido el puesto, el ambiente laboral, el estilo de liderazgo de los superiores que trabajan con él frente a lo que él realiza? ¿Sí? Sí, normalmente, por ejemplo, de lo que decía la compañera Ingrid, eh, en muchos cargos laborales, a las personas en muchas ocasiones no cuentan con el personal suficiente y sobrecargan una actividad en una sola persona, que normalmente desarrollan entre cuatro o cinco. Y esto lleva a una sintomatología que hay veces lleva a las personas a volverse, por decirlo así, ensimismadas o un aislamiento social. Bajan normalmente su rendimiento como síntoma del síndrome de burnout. Normalmente se aburren en el trabajo, no realizan su actividad con gusto como tal. Una baja comunicación por el mismo aislamiento social. Normalmente son irritables, ya sea con sus compañeros de trabajo o con las diferentes personas que trabajen, que atiendan, por decirlo así, en servicio al cliente, dado el caso. Inclusive pueden tener falencias o dolores físicos. ¿Sí? Como muy bien lo dice mi compañero, sí. Ahora, ¿ustedes qué piensan sobre la prevención sobre este síndrome? Desde el punto de vista y de acuerdo a la lectura, esta primera plan de acción o prevención es desde la empresa. ¿Por qué? Porque este síndrome se da en la empresa. Entonces, por eso el área de talento humano en compañía del área de seguridad y salud en el trabajo deben de estar unidos para mitigar y establecer indicios de quién puede presentar síndrome de burnout, porque digamos, a veces es complicado hallar ese trabajador que presenta este síntoma porque de pronto el trabajador lo esconde muy bien. Entonces es como esa primera indicio. Entonces evaluar la situación en general de las personas que pueden presentar este síndrome y aparte sobre el estrés que a veces se confunde. Para ello debe mejorar la organización y proveer las herramientas necesarias para que el trabajador pueda realizar sus tareas de forma adecuada y no tenga sobrecarga laboral o no tenga situaciones aledañas a esta situación. Además, el trabajador puede adquirir una actitud asertiva, estableciendo una relación y comunicación sin discutir. Y también la buena disposición de ese individuo colaborador sobre este tema. Y eso también va muy ligado al sentido de pertenencia que tiene con la empresa. El síndrome, digamos que es, digamos, cómo actuar, ya con los referentes que usted decía, cómo actuar ante este síndrome, ¿no? Entonces, unos tips muy rápidos es no excederse en el ritmo de trabajo y respetar las pausas para los descansos. Muy sencillo. Eh, aprender a establecer límites ante situaciones en las que haya un exceso de tareas, un escaso margen de tiempo para llevarlas a cabo o deficiencia en los medios de alcance, o sea, organizar muy bien su trabajo. También cultivar un buen ambiente de equipo y con su relación. Entonces, eso es muy importante. Ya por último, la OMS reconoce el burnout como un trastorno. Hasta ahora, este trastorno está catalogado por la Organización Mundial de la Salud eh, sobre problemas relacionados con dificultad en el control de la vida. De pronto, ya por último tema, es el tratamiento y como la prevención. Compañeros, ¿ustedes qué opinan de este tema, el tratamiento? Yo averiguo algo muy importante
Esto es como antes este tema, digamos, en los tiempos de nuestros abuelos no se veía, ¿cierto? Entonces, ejemplo, el tratamiento, primero digamos que es un proceso personal, ¿no? De acuerdo a la lectura de adaptación de las expectativas de la realidad cotidiana. Digamos, una cosa es ya lo educativo y otra cosa es lo profesional. Segundo es el equilibrio entre las áreas vitales, que cuáles son las normales, la familia, los amigos, las aficiones o los hobbies, descanso y el trabajo. Es como llevar un equilibrio. Limitar la agenda laboral, ¿no? Todo es como la organización, pero todo esto también depende de la empresa, cuál es el incentivo de la empresa, cuál es la meta, la visión de la empresa. Y si se presenta, como lo dijo mi compañera Indira, si se presenta un caso de, de burnout, pues esto ya tiene que entrar un especialista a determinar si cumple o no cumple con los criterios y ya en los tratamientos es de acuerdo al individuo, ¿no? Ya podemos saber que de pronto puede generar estrés o ansiedad, pero todo depende del individuo de acuerdo a los tratamientos. Puede ser psicoterapia, ¿no? O puede ser una ayuda, terapia de relajación, pero eso depende de cada individuo. Sí, compañera, normalmente podemos ver pues eso también la influencia, aparte del individuo, también hace referencia a las organizaciones, porque en la actualidad todavía tenemos organizaciones que no cuentan con personal de profesionales de psicología. Entonces, normalmente, pues en las lecturas uno aborda que el tratamiento para este síndrome como tal, normalmente eso se tiene por un tiempo, digámoslo, determinado, que el síndrome se empieza a desarrollar a lo largo del tiempo, pero normalmente si no se cuenta con un profesional es complicado, porque uno ve en las organizaciones y ellos los que buscan en un empleado es el resultado como tal de su labor, ya sea indispensablemente en el cargo que ocupe o en la profesión que ocupe. Ellos no se enfocan muchas veces en el bienestar del empleado. Pero si fuese así, así no tengan un profesional de psicología, como lo dice la compañera, por medio de diferentes actividades, inclusive la monotonía, esto contribuye mucho. Hay organizaciones que no implementan siquiera las pausas activas, que esto ayuda demasiado a evitar el estrés y muchas falencias como tal físicas. Eh, Normalmente son muchos signos que pueden presentarse en estos colaboradores, en las organizaciones. Es estar atentos a ellos como tal de parte de los jefes, por decirlo así, o de los encargados como tal de recursos humanos, o ya sea el profesional de psicología, dado el caso que lo tenga la organización. Ah, bueno, ya sería todo por el momento. Ingrid, antes de que cerremos, me gustaría decir una cosita, y es el hecho de que Andrés dijo algo, y si lo tenemos en cuenta hoy en día, lo que es ese problema de pandemia que tenemos a nivel mundial, pues las empresas están trabajando, muchas de ellas a nivel de lo que tiene que ver con la virtualidad, sí, entonces, o los horarios pues han variado y todo esto puede generar un desarrollo mucho mayor. Quería decirles algo y ese es con respecto específicamente cuanto a eso, y es que cuando pues no sé, las empresas no cuentan con esos profesionales y más en esos momentos que tienen que ver con la pandemia, pues nosotros podemos de alguna forma también podemos trabajar un poco acerca de este aspecto, de ir identificando las fases en las que podemos estar, digámoslo así, pues si se da con un profesional sería mucho mejor. Y las fases son, la primera es el entusiasmo, y esta habla sobre pues, lo que se piensa acerca del nuevo trabajo, de la energía con la que se llega, ¿cierto? Llega un punto de lo que es el estancamiento, que es que ese trabajo no cumple con lo que yo estaba pensando que era. Luego viene la frustración, que es la desilusión que genera pues eso que yo esperaba que no se dio. Y ve entonces la fase de apatía, que es la de, bueno, no, me toca hacer eso, pero pues no es que menos que lo quiera hacer. Y la última fase ya es el distanciamiento, ya es como que qué pereza hacerlo, pero pues de vez en cuando lo hago, a veces fallo, ¿sí? Entonces,
Esto genera mucho, se genera mucho, y hoy en día lo digo por experiencia propia, porque pues yo en mi campo laboral, que es la docencia, pues siempre estar en contacto con las personas y tener que estar en contacto con ellas a través de lo que es una pantalla es muy difícil, y esto ha generado mucho mayor estrés en la parte de la empresa que se llama educación, porque es muy difícil trabajar con personas desde este punto. Perfecto, compañera. Muy valioso su aporte. Bueno, damos por terminado nuestro conversatorio el día de hoy. Muchas gracias. Ojalá que a la docente le guste. Muchas gracias. Gracias, chao.